¿Qué tal? Entrenadores, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de José Finks, que nos trae esa estrategia de doble bomba ácida, también para revisar la mejora de picotazo veneno tanto en Qwilfish y en Puya Nociva en Tentacruel. Recordemos que bomba ácida también fue mejorada, ya que ahora requiere 45 de energía, antes requería 50. Efectivamente, lo está acompañando con este Stampy Galar al medio para cubrir a los tipos eléctricos. Acaba de estar respondiendo con un terremotazo. El oponente lo deja pasar, está un poco encerrado, ¿no? Azumarill es un counter, no tan counter a este Pokémon, pero si es uno de sus counters. Acá Azumarill responde con un cargado, que esta acción va a estar haciendo hidrobomba, que no escuda. Pobrecito Stampy Galar, pero entra Tentacruel a cobrar venganza. Le aguanta absolutamente todo, le aguanta el rayo hielo, le aguanta el Carantoña, le aguanta la hidrobomba, así que perfecto, un hard counter realmente tremendo para asumirles este Tentacruel, y acá se lo termina farmeando. Recordemos que Puya Nociva hace un poco más de daño desde el día lunes. Entra el himno y se viene la bomba ácida. Esperemos que rival cubra, le lanza la bomba ácida y el oponente cubre bomba ácida. Le baja la defensa y nuestro amigo va también a gastar el escudo en este psicocarra que voy a vencer, es un himno legado. Y como generó mucha energía en base a la Azumarill, le va a dar tiempo a llegar a la hidrobomba. Y esto va a servir a entrenadores para bajarle, bueno, para quitar el último escudo al oponente, que deje el himno. Y el oponente no escuda y destrozan al pobre himno. Y tenía atrás una Gardevoir y lo terminan farmeando. Pero no importa nada realmente, porque tiene Qwilfish que también aguanta los encantos. Tiene la bomba ácida, estrategia doble bomba ácida para bajar la defensa a todo lo que se vaya a mover en la partida. Escudo del oponente, porque ya no, o sea, tenía que escudar, no se iba a morir con su escudo, ¿no? Lo termina farmeando y pasamos al siguiente enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión José se va a estar midiendo contra el oponente de Nick Snowball. Hacer un choque directo de Tentacruel, que por esto va a hacer todo su lead contra un Silvally totalmente hermoso. Claro, precioso, el rival tendría que cambiar y hace un cambio y entra con su propio Qwilfish. Y acá se da cuenta Josh que le aguanta cualquier cosa. Por eso que va a responderle con la bomba ácida. Y escuda la bomba ácida del oponente, no puede ser. Qwilfish responde con un cargado, que en esta ocasión va a estar haciendo la Coca-Cola, que son cosquillas para el Tentacruel. Así como les comento, que no pan el cúnico entrenadores, porque tiene el Qwilfish atrás para el Sylveon. Le responde con la Coca-Cola. Y recién cambia ahora sí a Stunfisk, ya que el rival se gastó toda su energía. Y recordemos que también le bajó la defensa, así que creo que un avalancha bastaría. Le quita la mitad, eso es muy malo. Una avalancha creo que sí basta. No hace falta lanzar el terremoto entre los dos, porque recordemos que la bomba ácida le bajó la defensa al Qwilfish. Avalancha, que el rival gasta su último escudo tan rápido, hace quedado sin escudos. Y como es tan rápido, una Coca-Cola todavía no lo vence. Pero nuestro amigo, que hace, decide dejarlo pasar efectivamente, porque no lo vence todavía. Y tiene la avalancha para destrozar este Qwilfish, que le está metiendo en apuros después de todo. Destrozan al Qwilfish y entra el Arcanine con el básico de colmillo ígneo y tiene dos aguas. Pero ninguno con el básico de agua. Pero una Coca-Cola sí le va a pegar súper eficaz. Y Arcanine no es que sea frágil, bueno, no es que sea normal ni aguantador, es muy frágil. En la Liga Super, sobre todo, por temor a que sea vuelto cruel, no va a cubrir todavía. Y eso triturar, se la juega muchísimo. Si hubiera sido vuelto cruel, se hubiera lamentado. Imagínense que atrás el oponente, bueno, ya sabíamos que atrás tenía un Sylveon, así que por eso mismo que se ha confiado. Y acá masoquismo total, se va directamente por la hidrobomba para asegurarse de derrotar a este Sylveon. Pobrecito Sylveon, de los entrenadores que sea su Pokémon favorito. Discúlpenlo a José. Pasamos al tercer enfrentamiento de este video, y para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente de Nick Batorumu P8. Justo pasa el vendedor de mandarinas, así que vamos a hacerle propaganda gratuita. Si se escucha ya saben que es mandarina sin pepa, dice. Pero bueno, acá Tentacruel está contra un Vigoroth. Cuidadito del Terratondor, pero es muy temprano. Por eso nada más es golpe cuerpo, la mitad de vida. Y entra el Lux y vaya, un Pokémon que no había visto hace tiempo. Creo que le hicimos el video cuando se podía hacer lo de las raids remotas y bajaba, ¿no? Bajaba sobre los 1500. Y es un Pokémon que desde esa vez hicimos un pequeño análisis. Es muy tanque, mira, acá hay premonición, a pesar de que resistió, le pegó muchísimo al Stampy Galar, eso me sorprendió. Pero bueno, va a estar respondiendo con la avalancha. El oponente lo deja pasar y vieron lo que tanquea. Hace un Pokémon que no se ve, pero realmente es bueno, es un buen Pokémon entre otros. Si fuera de bromas, tal le responde con un terremoto, porque ya veo que la avalancha no le hace prácticamente nada. El rival lo deja pasar, destrozan a su propio Uxie y entra el Poliwrath. Básico disparo lodo. Para los que no sepan, antes este básico disparo lodo era un legado totalmente difícil de obtener. Acá como que se le laguea la partida. Y no, esto sí fue robo.
Esto sí fue robo porque al rival no se le lagueó y vieron que el Staff Galar regresó sin nada de vida. Y el rival tiene mucha energía. Y va a estar entrenando con el Pokémon. Tiene 2 hard counters a este Poliwrath. Le siguen dar con Tentacruel y le siguen robando, creo. Al final va a lanzar su bomba ácida después para jugársela a básicos. Es una buena estrategia también esto de Tentacruel ahora, porque como Puyo no se hace más daño y bomba ácida requiere menos energía, llega más rápido, le baja muchísimo a básicos y no, se le está pegando mucho. Decide cubrir esto acá porque así se ha resistido por el tipo de Nano Pun dinámico, está muy tocado. Tentacruel acaba de responder con la bomba ácida, que esta sí le va a pegar un poco más, porque esto con la defensa baja, pero eso mismo que lo lanza. El oponente lo deja pasar y ahora sí los básicos le van a pegar durísimo al Poliwrath. Veamos si le da tiempo de llevar un cargado más y por fortuna del oponente sí le va a dar tiempo, pero José que va a hacer para dejarlo pasar porque puede farmear con su Qwilfish. Y tener algo de energía. ¿Qué Pokémon tiene atrás del oponente? Otra vez a su Vigoroth. Y acá es bomba ácida para después llegar a 2 Aquacolas. Realmente son muy complicadas porque el Qwilfish tampoco es que te va. Ay, bien, escudito ahí. Le bajó la defensa y veamos si una Aquacola basta. Como ya le bajó la defensa, no te estoy ayudando. Le lance la Coca-Cola y no es suficiente, pero esperemos que con básico sí lo sea, sobre todo porque con un básico. Y hay que ver si Qwilfish es capaz de aguantar un golpe de cuerpo. Escuda este de acá, pero el rival tiene mucha energía. Y veamos, todo depende de si te aguanta el golpe de cuerpo. Vigoroth responde con un cargado que con esta ocasión es un golpe de cuerpo y todavía no lo vence por fortuna y Qwilfish es la victoria. A pesar de que se le trabó mucho el juego. Vamos a pasar al cuarto enfrentamiento. José Finch parece que no se va a estar midiendo con el oponente Herbert Sin. Va a ser un choque directo de Tentacruel contra un Bastion Lead. Muy mal, el rival es un cambio, no entendí esto. Por temor al hidrobomba supongo, ¿no? Pero hay que quedarse, o sea, el básico de Puyo Nociva, tu Bastion lo va a estar aguantando por 1000. Acá responde con la bomba ácida. Miren cómo está destrozando al pobre Cherry, que no hace prácticamente nada en la partida. Vieron Tentacruel cómo lo destrozó. Tremendo ejemplo de cómo mejoró Puya Nociva y bomba ácida. Es una combinación totalmente buena. Y acá otra vez lag. Otra vez le están robando la partida. ¿Qué está pasando? Hay muchos bugs realmente. No, capaz fue fair play esto acá. Estoy muy seguro. Acá responde con la bomba ácida. El oponente cubre una bomba ácida. Esperemos que no le va a dar tiempo a llegar al hidromba. Por eso que se va a ir por 2 bombas ácidas para dejar hecho tela al Bastion. Y prácticamente una Coca-Cola del Qwilfish atrás lo venza, ¿no? O el Staff Galar, aunque mejor opción es entrar con el Staff Galar. Sí, Staff Galar. Y ya se cambia a Qwilfish, no entendí esto. Alguien que me explique qué hizo José. Creo que quería recibir el lanzallamas con su Qwilfish, pero no le salió roca afilada. Ah, no, pobre Qwilfish. Y entra el Victor, pero por fortuna le da tiempo de reaccionar. Y le va a responder con la bomba ácida a entrenadores. El oponente que va a hacer no cubre la bomba ácida, pero ahora sí una avalancha sí va a vencer al Victor oscuro. No hace falta llegar al terremoto, ya que si en otros casos una avalancha ha resistido todavía por el Victreebel, ¿no? Responde con la avalancha, el oponente escudito, está bien. Tiene que llegar otra avalancha. Va a llegar otra avalancha. Ya tiene la avalancha, no lo lanza todavía, genera un poco de energía, pero a esto le va a costar gastar un escudo. Esperemos que no sea bomba ácida, por favor. No. Pero atrás le queda un Bastion al oponente, así que parece que José no lo carga, pero igual creo que se va a morir el Victreebel, efectivamente. Y entre el Bastion, y creo que la partida igual está hecha la partida. A pesar de que hizo ese cambio muy cuestionable que al final le resultó, ¿no? Ya que si no Qwilfish atrás se hubiera perdido contra Victreebel. Y bueno, aunque no entendí por qué el rival no reaccionó. Ya la cosa es que acaba de estar respondiendo con un terremoto. Y el terremoto va a fulminar a este Bastion, que lo tiene como compañero nivel 4. Pasamos al último enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión José se va a estar midiendo contra el entrenador. De nickname. Pero mientras el juego está emparejando todavía. Contra Drazi 420. Va a ser un choque directo prematuro de Tentacruel contra un Golbat. El oponente está con Golbat, ¿no? Como que se lagueó al inicio. Se va por la bomba base, pero el oponente entra con bombas, ¿no? Decisión bastante cuestionable. Yo habría quedado totalmente con Golbat, ¿no? No entendí este cambio. Saben, debe ser porque estamos en el inicio de temporada y todo eso, pero vieron cómo están deshaciendo a pobre Abomas, ¿no? Que esto creo que no es Energibola, Meteorobola nada más. Golbat puede vencer a Tentacruel, al menos que te comas la hidrobomba, ¿no? Y te escudes el bomba ácida, ahí sí podrías perder. Pero bueno, acá le va a estar respondiendo con otra bomba ácida. El oponente deja pasar todo, ya se la sabe. Y tiene un Swampert con pistola o así. Efectivamente, creo que el oponente no es
de los que lleva a sus Pokémon con ataques ideales. Y tampoco los cambios oportunos, que se podría decir, ¿no? Pero bueno, estamos para aprender en este canal de entrenadores. Ya saben los ataques con los que se lleva Swampert, disparo sí o sí. Después varía entre hidrocañón siempre. Después varía entre terremoto, una tóxica. Y si ustedes están, digamos, en este match de Tentacruel contra Golbat y ustedes son Golbat, tienen que quedarse. O sea, que Golbat vence a Tentacruel. O por ahí si tiene nada más colmillo veneno, si habrá hecho el cambio. Y acá le responde Golbat con una bola de sombra. O sea, tenía bola de sombra, o sea, sí tenías que quedarte. Pero bueno, y acá esta fijadora está respondiendo con este avalancha. Va a estar cargando hasta el excelente. El oponente que hace, cubre a su Golbat. Y el Golbat queda encerrado con un Pokémon a cero todavía. O sea, le va a venir muy mal esto a Golbat. Una avalancha Golbat sí aguanta, pero como está un poco tocadito, no sé. El Golbat en cualquier momento se viene su cargado, genera mucha energía porque no gasta su energía para nada. Responde Golbat acá con este cargado de nombre Colmillo Veneno. Y hace un cambio, José entra con Qwilfish y el oponente tenía atrás su Swampert. Escudito, perfecto. Este hidrocañón. Y ahora sí tiene que lanzar una Coca-Cola. Da un básico extra para tener energía acumulada, pero creo que la partida está más que hecha, realmente. Responde con la Coca-Cola. Es suficiente para vencer este Swampert. Y entra ahora sí el Golbat y nada más el oponente. El oponente, después de lanzar este cargado de entrenadores, se va a terminar rindiendo. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Pokémon. Y suscríbanse y comentar. Vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.